La llegada del Internet y toda la era digital que vino con él ha reconfigurado las reglas del juego en muchos sentidos. En el pasado, cuando no existían medios digitales, la mayoría de las cosas funcionaban diferente. Las posibilidades de trabajar de forma remota eran casi nulas. Y si estabas en un país donde había crisis de desempleo, tenías que lidiar con eso inevitablemente. En la actualidad, basta con que tengas un computador, internet y algunas habilidades para que entres a competir en un mercado global donde puedes escalar posiciones, construir tu marca personal y ganar reputación. No se requiere mucha experiencia para comenzar, pero sí se necesita preparación. Hoy te estaré mencionando 5 alternativas para generar ingresos desde casa. Si alguna de ellas te gusta, pero sientes que no tienes mucha destreza para desarrollarla, no te preocupes. En YouTube conseguirás muchos tutoriales para capacitarte y así brindar un servicio de calidad que te permita monetizar tu tiempo desde la comodidad de tu hogar a través de diferentes plataformas freelancer, de las que te prometo te hablaré muy pronto en otro video. Te cuento que la última de las opciones que hoy te traigo constituye nuestra principal fuente de ingreso. Ahora sí, sin más, vamos a conocerlas. Primera opción, traducciones. La expansión de las empresas hacia los mercados hispanos requiere un servicio que va más allá de las traducciones automáticas hechas con inteligencia artificial. El factor humano es necesario para que los textos queden comprensibles y sin errores. Si tu nivel de inglés no es muy avanzado, te daré un par de tips que pueden facilitarte la tarea para que hagas esta labor. Al recibir el texto por parte del cliente y acuerdes una tarifa con él, puedes copiarlo y recurrir a Google Translator para que te dé una versión en español y repetir el proceso con un traductor muy intuitivo que se llama Deep. Luego tomas esas versiones, las lees con calma y eliges la que tenga mejor sentido y fluidez. Y a continuación corriges las palabras que no están correctas mientras les das sentido lógico en idioma español. El tiempo que dediques en aprender más inglés será recompensado. Recuerda que ese es el idioma universal para los negocios y te será de utilidad para muchos trabajos freelance. Te pueden contratar para traducciones de contenidos de una página web, para artículos de blog e incluso para contratos grandes como libros. Segunda opción, locuciones. Ok, si nunca has hecho esto y piensas que tu voz no es comercial, pues te invito a derribar estas limitaciones que solo tú te estás colocando. Actualmente muchas empresas que se dedican a grabar audiolibros para comercializarlos buscan personas que tengan buena dicción. Y el estereotipo de locutor o locutora profesional con voz de televisión no es su principal interés. Quieren humanizar más el contenido y para eso contratan a personas como tú y yo. Solo necesitarás un micrófono de gama baja para comenzar y tendrás que descargar un programa de edición de audio. Te recomiendo Audacity, que es una opción gratuita que además de funcionar muy bien, conseguirás muchos tutoriales para aprender a sacarle el mayor provecho y editar tus audios. Una vez tengas a tu disposición este par de herramientas, practica todo lo que puedas. Hay canales muy buenos donde sugieren ejercicios de locución y te ayudarán a realizar un buen trabajo. La locución tiene un amplio campo laboral. Pueden contratarte para narrar historias infantiles, locutar videos e incluso grabar publicidad para productos o servicios. A mí me han salido un par de ofertas gracias a los videos de este canal y a un anuncio en formato de audio que coloqué en la plataforma con la que trabajo. Tercera opción, edición de videos. Si tienes un computador y te gusta aprender a usar nuevas herramientas, puedes promocionar también servicios para editar videos. Existen programas gratis con los que puedes comenzar. Hay mucho campo para este servicio, puesto que los recursos audiovisuales están presentes en la mayoría de las redes sociales y en las páginas web. La edición de video requiere que le prestes atención a los detalles para hacer un buen trabajo. Pero estoy segura que con práctica y la ayuda de tutoriales muy pronto podrás crear anuncios para brindar soluciones a personas y a empresas. Si resulta que esta alternativa te gusta mucho y quieres invertir un poco en ella para brindar un servicio más profesional, podrías pagar una licencia para el uso de programas que disponen de bancos enormes de clips de videos, imágenes y muchos efectos para explotar tu creatividad. Cuarta opción, copywriter o escritor. Si bien los videos están involucrados en casi todo, pues los textos sí que no faltan en ningún tipo de negocio online. Si tienes buena redacción y te defiendes con la ortografía, es muy probable que tengas oculto el talento de la escritura. Estos servicios pueden ser pequeños,
Algunos te tomarán un par de horas y son geniales para comenzar a crear un perfil de escritor con reseñas de valoración por parte de los clientes. Y si te gusta la literatura, disfrutarás mucho mientras generas estos ingresos. Imagínate, nosotros hemos redactado artículos para blog, guiones para canales de YouTube, prólogos de libros, anuncios descriptivos de productos y hasta cuentos infantiles, por mencionar algunos. Quinta opción, corrección de texto. Tal como te comenté al principio, esta alternativa es la que más ingresos nos ha generado últimamente. Cuando descubras el alcance de estos servicios, créeme que te sentirás muy interesado o interesada en aprender todo lo posible acerca de nuestro lenguaje. Este servicio consiste en optimizar los textos de los clientes destacando las oportunidades de mejoras relacionadas a la gramática, la ortografía, redacción de cacofonías, estructura de las oraciones, sintaxis y tiempos verbales. La experiencia ha sido sumamente satisfactoria. Hemos atendido clientes de 11 países con diferentes peticiones. Hemos corregido manuales, trabajos académicos, varios libros, páginas web, publicaciones para redes sociales y muchos otros temas. Para potenciar tus destrezas de corrector de estilo, te recomiendo que leas y sigas el contenido de algunos blogs que brindan información muy útil. Estas son solo 5 opciones. Hay otras alternativas de las que podremos hablar en otro video. Cuéntame en la caja de comentarios cuál de estas opciones encajan con tu perfil. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y tener presente que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.